Buenos días, chicos de grado de séptimo. Tengan ustedes un buen día. Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar para poder trabajar el día de hoy. Bueno, lo primero, perdón, lo primero que voy a solicitar es que todos tengan la cámara activada. Ya, digamos, ya ha pasado un tiempo, ya todos deben estar, pues espera que todos tengan su cámara activadas. Si no tienen cámara, tienen que pasar el reporte a la coordinación a través de su acudiente. Eh, Persona que no tenga cámara activada, pues será reportada ante coordinación. La coordinadora 3 llamará a su acudiente para preguntar por qué no tiene la cámara activada. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, quedamos de que vamos a explicar lo que era verbos regulares e irregulares en inglés. ¿Listo? Acuerden que si ustedes leyeron la guía de tema nuevo, número 2, aparece que una de las características del pasado simple es que el verbo en afirmativas, en oraciones afirmativas, debe venir en pasado. ¿Listo? Y que existían dos tipos de verbos, que eran los verbos regulares y los verbos irregulares. Eh, Además de que llegamos a entrar a la segunda parte de lo que es la explicación del tema general. Comenzamos con el verbo to be en pasado y pues ahora vamos a explicar lo que es verbos regulares y irregulares. Yo de ustedes tomaba apuntes en el cuadro porque esta información va a ser muy importante para ustedes. No les voy a decir que copien todo lo que está en las diapositivas, no, pero sí los apuntes que ustedes consideren más importantes, más relevantes dentro dentro de este tema. Yo sé por qué se los digo. Entonces, para eso he preparado una presentación eh, que les va a explicar básicamente cómo o qué diferencias hay entre el verbo to be, el verbo regular, perdón, y el verbo irregular. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver, tenemos la presentación de verbos regulares e irregulares. Eso es lo que vamos a ver hoy y eso es lo que vamos a trabajar durante estos 2 días y el próximo lunes, ¿sí? Lo que es jueves, viernes y el próximo lunes. ¿Listo? Entonces, bueno, comienzo a explicar, tomen apuntes, porque les repito, yo sé por qué les digo que tomen apuntes. Y comenzamos. Bueno, nosotros, como ya les dije, en pasado tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? Verbos regulares, verbos irregulares. En presente simple no se ve mucho esto porque o sea, no hay diferencias, ¿sí? O sea, ¿cómo les digo? En presente simple no se resalta tanto lo que es los verbos regulares y irregulares porque ustedes saben que el verbo es el mismo en una oración o se le agrega la S cuando es tercera persona. Entonces, en presente no se resalta tanto lo que es los verbos regulares y irregulares, pero en pasado, por ejemplo, en pasado simple o en los tiempos pasados, sí se resalta mucho. ¿Por qué? Porque hay un grupo de verbos que se transforman, ¿sí? O sea, los verbos en pasado se transforman en su escritura. Y hay unos que se transforman de una forma diferente a otras. ¿Listo? Entonces comenzamos con lo que son verbos regulares. Básicamente, los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, ¿sí? O sea, hay unos verbos que solamente se les agrega ed en la forma pasada y en la forma participio del verbo, ¿sí? Por ejemplo, y acá tengo 3 verbos. Work, que es trabajar, stop, que es detenerse, y stay, que es quedarse, ¿sí?
por ejemplo, los chicos que estuvieron conmigo en 7.1 o los que se acuerdan de 7.2, nosotros habíamos hecho una lista de verbos. Entonces ustedes van a encontrar, o ustedes, por ejemplo, los chicos de 7.1 que tienen la lista de verbos y que les pregunte los verbos, ustedes pueden ver que hay 4 columnas en la lista, ¿sí? Presente, pasado, participio y la forma en español. Y que yo les preguntaba todos los días un verbo. Bueno, también, por ejemplo, en el diccionario ustedes van a encontrar una lista de verbos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro. El libro de inglés, en la parte final, tiene una lista de verbos, ¿sí? Pero en este caso todos los verbos son irregulares, no son regulares. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, la lista de verbos en el libro, la lista de verbos en cualquier diccionario y la lista de verbos que yo les he dado a ustedes, así como la lista de verbos que está en la guía de conocimiento número 2, tienen esas tres o esos 3 tipos de verbos o 3 tipos de formas verbales: presente, pasado y participio, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, el verbo termina en ed, ¿sí? En las 2 formas, pasado y participio. Profe, ¿cómo voy a saber qué verbo es regular y qué verbo es irregular? Fácil, pura memoria. O sea, aquí no les puedo decir, o sea, no hay un verbo que la pista, que la información clave, que la palabra clave, no. Es solo cuestión de memoria. ¿Listo? O sea, es cuestión de ustedes aprenderse la lista de verbos, así como lo vemos, por ejemplo, con 7.1, que todos los días les preguntaba un verbo y se lo aprendían en la mayoría. Así hay que hacer para uno identificar que work es regular, que stop es regular, que stay es regular. Listo. Hasta ahí creo que estamos entendiendo. Ahora, hay unas reglas que me ayudan a escribir correctamente SED. ¿Sí? Y son muy similares a las que utilizamos cuando le agregamos la S al verbo en presente simple. Chicos, solicito que todos tengan la cámara activada porque si no paso el reporte a coordinación. Entonces, ¿qué reglas me sirven o qué reglas yo tengo que utilizar para poder agregarle la ED o el ED al verbo? Fácil. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que si el verbo tiene una sílaba, nosotros ya sabemos contar sílabas en una palabra. Si el verbo tiene una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, nosotros duplicamos esa última consonante y le incluimos ed. ¿Sí? ¿Cuáles son las consonantes? Pues las que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Esas son las vocales. El resto de letras del alfabeto son consonantes. ¿Listo? Entonces, recuerden, si el verbo tiene una sola sílaba y este termina en consonante, vocal, consonante, cogemos la última letra, la duplicamos, la volvemos a escribir y le agregamos ed. Por ejemplo, tenemos estos 3 verbos. Tenemos van, que es como bloquear, se utiliza mucho en el lenguaje gamer como para sacar a una persona o a un jugador de una sala virtual, llamémoslo de esa forma. Entonces queda baneado. Tenemos el verbo plan, que es planear, y tenemos el verbo rob, que es robar. ¿Listo?
¿Qué es rob? O sea, ¿cuál es la diferencia entre rob y steal? Porque ustedes de pronto saben del verbo robar de steal. Que steal es cuando se ejerce violencia en el acto de robar. Rob no ejerce violencia. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos el verbo van, la B que es consonante, la A que es vocal y la N que es consonante. ¿Cumple con la regla? Cumple con la regla. ¿Qué hacemos? Volvemos a escribir la última letra, que en este caso es la N, y le agregamos ED en ambas partes, pasado y participio. ¿Sí? Plan tiene una sílaba. Plan. Termina en consonante, que es la L, A, que es la vocal, y N, que es la consonante. ¿Cumple con la regla? Cumple con la regla. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la última letra, la volvemos a escribir y le ponemos ED en pasado y en participio. ¿Sí? ¿Qué pasa con Rob? Rob tiene consonante, que es la R, vocal, que es la O, y consonante, que es la B. ¿Cumple con la regla? Sí cumple con la regla. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la última letra, la volvemos a escribir y le agregamos ED en pasado y en participio. ¿Listo? Y en estos tres ejemplos, los tres verbos tienen una sílaba. Van, plan, rob. ¿Sí ven? Y cumplen perfectamente con la regla. Entonces, esta es una de las primeras esta es la primera regla para agregarle la ED a un verbo regular. Esta ya más de uno se lo cree familiar. Y es que cuando el verbo termina en consonante e Y, ya sabemos, es lo básico. Cambiamos la Y por I latina y le ponemos ED. ¿Sí me entienden? Igual que como decíamos en presente simple. Si el verbo termina en consonante e Y, quitamos la Y, le ponemos la I latina y le agregamos ED. Por ejemplo, tenemos estos tres verbos. Study, que ya la conocen, que es estudiar. Cry, ya ustedes saben que es llorar. Y try significa intentar. Vamos con el primer ejemplo. Study termina en Y y tiene una consonante que es la D. ¿Cumple con la regla? Cumple con la regla. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la Y, le ponemos I latina y le agregamos ED. ¿Sí? Entonces, quitamos la Y, ponemos I latina y le agregamos ED en ambas formas. ¿Listo? Vamos con cry. Cry termina en Y. Y antes viene una consonante que es la R. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Cumple con la regla? Cumple con la regla. Quitamos la Y, ponemos la I latina y le agregamos ED en ambas formas. ¿Listo? Vamos con el verbo try. ¿Termina en Y? Sí. ¿Antes viene una consonante? Sí. ¿Cumple con la regla? Cumple con la regla. Entonces, quitamos la Y, le ponemos la I latina y le ponemos ED en ambas formas. ¿Listo? Profe, ¿cuál forma nosotros vamos a utilizar esta semana para ver pasado simple? La de la mitad. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, cogen el libro
y ven la lista de verbos que está al final, ustedes se van a enfocar en la de la mitad, en la columna de la mitad. ¿Listo? Y recuerden que esto solamente es para oraciones afirmativas. Para negativas y preguntas hay otras estructuras que las veremos más adelante. Bueno, entonces, básicamente, si el verbo tiene una sílaba y es consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y le ponemos ed. Si el verbo termina en consonante e y, cambiamos la y, le ponemos la i latina y le agregamos ed. Tercero, el resto de verbos regulares, póngales ed. ¿Sí? Ojo, el resto de verbos regulares. ¿Listo? Por ejemplo, play, que es jugar. Listen to, que es escuchar. Save, que es salvar. Este no cumple con ninguna de las dos reglas anteriores. Solo le agrego ed. Este listen to no cumple con ninguna de las reglas. Le pongo la ed. Así. Que este no cumple con la regla. No, este no cumple con ninguna regla. Pero termina en e. Ojo con eso. Termina en e. Entonces, solamente le pongo la d. Nada más. ¿Listo? No me vayan a poner otra e acá para que quede doble e, porque eso es un mamarracho lo más de berraco. ¿Sí? Entonces, no me le vayan a duplicar esa letra e. ¿Listo? Entonces, el hecho de que yo les diga que el resto de verbos solo se les agrega ed, no significa que todos los verbos del universo terminen en ed. No, ojo con eso. Acuerden que hay unos verbos regulares y hay otros verbos que son irregulares. Y yo por el momento estoy hablando de los verbos regulares. ¿Listo? Entonces, si el verbo no es consonante, vocal, consonante, si el verbo regular no termina en consonante e y, solamente póngale ed. Y repito, ¿cómo hacemos para que los verbos, cómo hacemos para saber qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares? Pura y simple memoria. No hay de otra. No hay una clave que nos digan, profe, esto le sirve, o profe, chicos, si esto termina, no, es pura y simple memoria. Y así como yo me aprendí que play es regular, que listen es regular, que save es regular, que study es regular, que cry es regular, que try es regular, que ban es regular, que plan es regular, que rob es regular, ustedes también tienen que aprenderse. Yo sé que es difícil, pero con pura práctica, tomándose media hora al día o una hora al día fuera de la clase, ustedes deberían tomar la lista de verbos que trabajamos en clase o la lista de verbos que es la misma, que está en la guía de conocimiento número 2, y la puse ahí fue para los chicos de 7.2, porque los de 7.1 ya la tienen. Entonces, media hora revisando esa lista de verbos no les va a hacer daño. Es más, le van a hacer bien. ¿Sí? Porque así ustedes aumentan ese conocimiento, crece el conocimiento, mejora el aprendizaje. Y cuando vean un ejercicio con un verbo, pues ustedes ya saben, este es irregular, le pongo tal forma. Este es regular, solamente le pongo ed. Entonces, chicos, la recomendación con respecto a esto es que revisen, que se pongan a leer. ¿Listo? Que se pongan a leer, que repasen, para de esa forma ustedes se puedan aprender los verbos. Lamentablemente no hay de otra, chicos. A mí me tocó aprenderme un resto de verbos terrible. Entonces, lo único que les puedo decir es, repasen los
40 verbos que les dejé. Es lo único que les puedo decir. Bueno, vamos con los verbos irregulares. ¿Sí? ¿Qué son los verbos irregulares? Pues los que no terminan en ed, básicamente. ¿Que por qué no terminan en ed? Porque cada verbo irregular tiene su propia forma. ¿Listo? Cada verbo irregular tiene su propia forma en pasado y en participio. Ningún verbo irregular va a terminar en ed. Ninguno. ¿Listo? Por ejemplo, permítanme, listo. Tenemos estos tres verbos y yo de ustedes los copiaba, yo sé por qué se los digo. Tenemos el verbo give, que el verbo give es dar. El pasado es gave. El participio es given. Miren que ninguno termina en ed. Ninguno. Por eso es que give es verbo irregular. Tenemos el verbo have, que recuerden que en presente puede ser have o puede ser has. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. En pasado es had y en participio también es had. No terminan en ed, por lo que el verbo es irregular. Tenemos el verbo put, que ya muchos lo conocen, que es poner algo. En presente es put, en pasado es put, en participio es put. ¿Termina en ed? No, no termina en ed. ¿Listo? Entonces, estos tres verbos son ejemplos de verbos irregulares. Profe, ¿cómo sé que un verbo es regular y es irregular? Lo repito, memoria. Apréndanse. Es lo único que les puedo decir. Ahora, existen tres tipos de verbos irregulares. ¿Listo? Sencillos, están fáciles. Yo sé que se los van a aprender y ustedes se van a acordar de eso. Tenemos el tipo 1. Recuerden, chicos, que si tienen preguntas me las hacen llegar al chat. Tenemos el tipo 1. El tipo 1, los verbos irregulares tipo 1 son aquellos que la forma en presente, en pasado y en participio es la misma. No cambia. Las tres formas son la misma. Por ejemplo, tenemos estos cuatro verbos. Tenemos cut, que es cortar. Tenemos cost, que es costar, de que algo vale plata. Tenemos bet, que es apostar. Y tenemos hurt, que es herir o lastimar. ¿Listo? O doler también se utiliza. Miren que en los cuatro verbos que tengo de ejemplo, ninguna forma cambia. Ninguna, miren. Presente cut, pasado cut, participio cut. Cost, cost, cost. Bet, bet, bet. Heart, heart, heart. Ninguna forma cambia. Y aquí sí es fácil decir, profe, ¿cómo voy a saber que un verbo irregular es tipo 1? Pues fácil, porque las tres formas son exactamente la misma. El verbo es el mismo en presente, en pasado y en participio. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta porque mañana vamos a hacer un ejercicio de esto. Tenemos el tipo 2. Mire, me preguntan acá que si put, perdón, que lo puse como ejemplo, acá al principio también es tipo 1. ¿Sí? Miren acá. Put, put, put. Las tres formas son la misma.
¿Listo? Entonces también se considera un verbo irregular tipo 1. Ahora vamos con el tipo 2. El tipo 2 son aquellos en que de las tres formas, una es diferente. ¿Sí? De las tres formas, una es diferente. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos estos 4 verbos. Tenemos buy, que es comprar. Teach, que es enseñar. Come, que es venir de un lugar hacia acá. Y leave, que es irse de un lugar. ¿Listo? Miren que en los 4 verbos de ejemplo, de las 3 formas que hay, una es diferente. ¿Sí? Una de las 3 formas es diferente, las otras 2 son iguales. Por ejemplo, tenemos el verbo buy. En pasado es bought y en participio es bought. O sea, en este verbo, el que es diferente es la forma en presente. ¿Sí? Tenemos el verbo teach, que el pasado es taught, el participio es taught. Tenemos que la forma diferente es la del presente. Tenemos el verbo come. El verbo come, en pasado es came y en participio es come. Miren que la forma diferente está en el pasado. Y estas 2 son iguales. Tenemos el verbo leave. El pasado es left y el participio es left. Miren que la forma diferente está acá. Y estas 2 son exactamente iguales. Entonces, profe, ¿yo cómo voy a saber que un verbo irregular es tipo 1? Porque todas son iguales. Ay, profe, entonces ¿yo cómo voy a saber que el verbo irregular es tipo 2? Porque una de esas 3 formas es diferente. ¿Listo? Ya saben, chicos, que si tienen preguntas, háganmelas llegar al chat, porque no quiero que se queden con esos vacíos. Yo, como siempre les he dicho, háganme hasta la pregunta más tonta sobre el tema para que no queden dudas. Entonces, tenemos tipo 1, todas son iguales. Tipo 2, una es diferente. Y el tipo 3, todas son diferentes. O sea, de las 3 formas, las 3 formas son diferentes. Por ejemplo, tenemos estos 4 verbos. Tenemos do y das, que ya lo conocemos, que significa hacer de rutina. ¿Listo? El pasado de do y das es uno solo, que es did. Y el participio de do y das, que es uno nada más, es done. Miren que ninguna de las formas es igual a la otra. Cada uno tiene una forma completamente diferente. ¿Listo? Me preguntan que si vamos a volver a ver la lista de verbos del año pasado. Yo con 7.1 ya trabajé una lista de verbos, ¿sí? Que es un poco más difícil que las que yo puse en grado sexto. Y esa misma lista yo la puse en la guía de conocimiento número 2, que está en la página del Colegio Cooperativo. Me preguntan, ¿puede ser diferente de cualquier forma? O sea, que no sea siempre, por ejemplo, si siempre el verbo va a estar en forma participio. Bueno, el hecho de que el verbo en presente sea diferente al pasado y sea diferente a la forma participia, eso no implica que esto me vaya a cambiar en sí.
No. Si vamos a trabajar en presente, entonces los verbos de esta columna. Si vamos a trabajar en un tiempo pasado simple, tienen que ser exactamente los de esta columna. ¿Sí? Si vamos a trabajar en un futuro, ojalá el año entrante o en 2 años, el tiempo perfecto, entonces serán con estas columnas, con esta columna. Por ahora, como estamos o vamos a trabajar pasado simple, vamos a trabajar con los verbos de esta columna. Y les repito, en la lista de verbos del libro, trabajamos con la columna de la mitad. ¿Listo? Entonces me preguntan que si give es verbo irregular tipo 3, el que yo puse en el ejemplo. Sí. Y miren que en el ejemplo al principio del tema puse un verbo de cada tipo. Put, que es tipo 1. Have o has, had, que es tipo 2. Y give, gave, given es tipo 3. Bueno, volvemos con los ejemplos de los verbos tipo 3. Tenemos el verbo hide, que está en la lista de verbos. Significa esconderse. Hide en presente, hid en pasado y hidden en participio. ¿Listo? Miren que ninguna de las tres formas es igual. Ninguna de las tres formas es igual. Tenemos el verbo fly, que es volar. Fly en presente, flew en pasado, flown en participio. Ninguna de las tres formas es igual. Todas son diferentes. Y tenemos el verbo begin, que es comenzar. Begin en presente, began en pasado, begun en participio. Ninguna es igual, todas son diferentes. Y tenemos muchas otras, que son más los verbos irregulares que los regulares. Tenemos speak, que es speak, spoke, spoken. Tenemos hear, que es hear, heard, heard. Tenemos write, que es escribir, write, wrote, written. Read, read, read. Run, ran, run. Tenemos, de pronto si se acuerdan de algún otro tipo irregular me lo hacen llegar al chat. Tenemos eat, ate, eaten. Tenemos drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Por eso tenemos un montón de verbos. Sit, sat, sat. También es un verbo irregular. Tenemos, mejor dicho, un montón de verbos. ¿Listo? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, que no lo veo difícil, personalmente yo no lo veo difícil, porque lo estamos trabajando masticadito para que mis muchachos me aprendan esto de a poquito. No todo de totazo, sino de a poquito. ¿Sí? Bueno, ya con esto termino la presentación del tema que teníamos pendiente. Para mañana vamos a desarrollar una actividad completamente sencilla. Pero para eso yo necesito que todos tengan, ya sea en computador o ya sea impresa, la decisión es suya, ¿sí? La decisión es suya. La guía de conocimiento número 2 está en la página del Colegio Cooperativo. Van a la carpeta de inglés. Y ahí ustedes van a encontrar la guía de conocimiento de séptimo, la número 2. ¿Listo? Nosotros, dentro de esa guía, yo les expliqué de forma rápida cómo era el pasado simple, ¿sí? Pero luego lo decidí desmenuzar de a poquito. No sé por qué no me entra acá. Bueno.
Al final de esta guía, ustedes van a encontrar una lista de verbos, ¿sí? Los chicos de 7.1, la lista es la misma que trabajamos. Si ustedes se fijan, aquí expliqué pues lo del pasado. Mire que vamos acá, verbos regulares y verbos irregulares. Mire, aquí vamos nosotros. Y ya trabajamos verbo to be, mire, el verbo to be está acá. Solamente que nos hace falta, nos hace falta esto. Nos hace falta esto. Es lo único que nos hace falta. Porque miren, ya trabajamos verbo to be, que era esto, y ya trabajamos los verbos regulares y irregulares. O sea, solamente nos queda explorar la última parte de la guía. ¿Listo? Ay, yo no les puse verbos acá. Ay, me pareció extraño. Pensé que sí los tenía. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensé que sí les había puesto. Me pareció sí haberles puesto la guía, la lista de verbos. Raro no la puse. Pensé que sí la había puesto. En fin. Entonces, mañana nosotros vamos a hacer una actividad con verbos. ¿Listo? Yo trataré de mirar a ver cómo les hago llegar la lista de verbos o de pronto la hacemos mañana en clase. ¿Listo? 20 verbos chiquiticos y vamos a hacer una actividad al respecto. ¿Sí? Yo pensé que la había puesto. Inclusive yo puedo estar seguro que la había puesto. Pero bueno, no importa. Entonces, chicos, mañana hacemos un ejercicio de verbos regulares y irregulares. De pronto hacemos una sopa de letras o hacemos una crucigrama. Yo miro a ver qué me invento por ahí para poder practicar ese tema de los verbos. Chicos, repito, si tienen alguna duda, por favor escríbanmela en el chat. De todas maneras, la clase va a quedar grabada y queda en la página de YouTube a más tardar las 10 de la mañana. Entonces, si usted de pronto se desconectó, si usted llegó tarde, ¿sí? Si usted llegó tarde, se desconectó o tuvo problemas, que no pude venir, que no pude estar en clase, ustedes no se preocupen que, como yo les digo, la clase va a quedar grabada y yo de inmediato la voy a subir a YouTube. ¿Listo? Chicos, ya marqué la asistencia con base en la lista de estudiantes que tengo acá. No me resta más que decirles, por favor, que se cuiden y que nos vemos mañana con el ejercicio. Mañana les digo qué actividad vamos a trabajar. Se me cuidan mucho, muchachos. Nos vemos mañana en clase. Chao, chicos, se me cuidan.